El motor MPI CGPC de 1,2 litros y 3 cilindros, 12 válvulas y 12 válvulas del Rapid, heredado del Fabia, despertó inicialmente el entusiasmo de sus propietarios. Claro que, después de todo, con un consumo de combustible a partir de 4,5 litros cada 100 kilómetros en carretera, y con los precios actuales de la gasolina de 95 octanos, es una ventaja añadida. Pero 75 caballos de potencia a 1200 kilogramos con un conductor frágil al volante es como llegar al mismo tiempo que tu vecino, que siempre está aferrado a su copeica, incluso en una carrera. Si 3 pasajeros más, además del conductor, llenan el maletero de calabacines, entonces el tiempo declarado de 0 a 100 km por hora de 14 segundos se convierte en un cuento de hadas. La incapacidad del motor 1,2 MPI para manejar adecuadamente sus cargas también afectó negativamente su vida útil. Los pistones duran unos 250.000 kilómetros sin una revisión general, pero eso no es todo. La vida útil de la cadena de distribución también fue breve. Después de los 100.000 kilómetros, el deslizamiento de la cadena es común, con todas las consecuencias que conlleva: válvulas dobladas, pistones aplastados, culatas rotas. Los motores 1,6 MPI de 4 cilindros y 8 válvulas con 9105 CV de CFNB/CFNA, que se han convertido en un problema para muchos, también se instalan en el Škoda Rapid, pero ahora se fabrican en Kaluga. Estructuralmente, ambas unidades son absolutamente idénticas y la potencia se determina únicamente por el firmware de la ECU. Un simple chip tuning transforma mágicamente el CFNB en el CFNA. Lo primero que notaron los usuarios del Rapid fue que el fabricante había sido un poco deshonesto con el consumo de combustible del coche, y resulta que incluso con transmisión manual, los 4,9L/100 km anunciados en carretera son imposibles. Lo máximo que puede alcanzar son 7L/100 km fuera de ciudad, y 9,5L/100 km en ciudad. Sin embargo, el consumo de combustible no es el peor problema. Los propietarios de un Škoda Rapid están más preocupados por una característica del CFNA que se manifiesta incluso durante el periodo de garantía. Se trata del mismo golpeteo del pistón que antaño aquejaba a los propietarios del VW Polo Sedan. Quienes notaron los ruidos extraños durante el calentamiento, solicitaron inmediatamente el reemplazo de sus pistones bajo garantía. Otros lo consideraron normal, y en ocasiones, recorrieron 300.000 kilómetros sin recargas de aceite ni pérdida de tracción. Pero no todos disfrutaron de una conducción suave. Ha habido casos en los que el roce del cilindro provocó pérdida de compresión y, en consecuencia, una revisión a fondo tras apenas 100.000 kilómetros según los estándares actuales. Curas una cosa pero paralizas otra. En 2015, el Škoda Rapid recibió una nueva unidad CVW, CVWB, 90 CV y CVWE, 110 CV, o más precisamente, una unidad CFN casi completamente rediseñada con un desfasador en el colector de admisión y una culata girada 180 grados. Por supuesto, los pistones que presentaban problemas también se modificaron y el ruido de golpeteo desapareció. Sin embargo, un problema desapareció, mientras que otro apareció: el consumo crónico de aceite, que ahora se ha vuelto notorio, especialmente en el Škoda Octavia. Alrededor de los 100.000 kilómetros, 62.000 millas, o incluso antes, muchos propietarios reportan un consumo significativo de aceite. Al contactar con el concesionario, se reveló que el diseño del motor en sí consume alrededor de 400 gramos por cada 1.000 kilómetros, 1.000 millas. Los aficionados al bricolaje, intentando averiguar el problema, desmontaron el motor y descubrieron que el consumo de aceite no se debía tanto al diseño como al mal montaje del motor. Tienen que colocar las juntas de los segmentos del pistón una encima de otra, comentaron los técnicos de servicio. Sin embargo, esto nos hizo comprender por qué algunos motores consumen aceite, otros no, algunos muy poco y algunos consumen medio litro por cada 1.000. Huelga decir que los conductores de Rapid deben tener mucho cuidado con el nivel de aceite del motor 1,6 CVLV. Además, se recomienda descarbonizar la cámara de combustión cada 50.000 kilómetros, ya que el lubricante quemado forma una capa dura en los pistones y otras partes, lo que aumenta la susceptibilidad del motor a la detonación, que, como sabemos, es la forma más efectiva de matar un motor. Un problema común con los motores Rapid de 1,6 litros es un golpeteo proveniente del soporte izquierdo del motor al pasar por baches.
los concesionarios lo saben y reemplazarán el soporte bajo garantía sin falta. El motor 1,4 TSI turboalimentado de 122 caballos, con nombre en código EA 211, es uno de los mejores motores de Volkswagen en cuanto a consumo y eficiencia, y es difícil discutirlo. Pero en nuestra reseña del Rapid de segunda mano, nos interesa principalmente la fiabilidad. En general, el motor turboalimentado, más complejo, no resultó más dañino que sus competidores en el interior del Skoda Rapid. En las primeras versiones del motor, un tensor defectuoso provocaba un estiramiento prematuro de la cadena de distribución, lo que provocaba saltos con pistones y segmentos dañados, válvulas dobladas y embragues de sincronización variable de válvulas rotos. Las averías relacionadas con la bomba y el sistema de inyección directa eran comunes. En general, el ahorro y la eficiencia a veces costaban a algunos propietarios, no a todos por supuesto, miles de dólares en reparaciones, lo que perjudicaba significativamente la reputación del grupo Bach. Como todos los motores de gasolina turboalimentados de inyección directa, el 1,4 TSI requiere un mantenimiento especial. Es recomendable reducir a la mitad el intervalo recomendado por el fabricante entre los reemplazos de consumibles, lo que permite que el turbocompresor dure unos respetables 150.000 kilómetros. El motor 1,4 TSI, 125 CV mejorado, ahora instalado en el Rapid, incorpora un bloque de cilindros de aluminio revestido de hierro fundido. La cadena se ha sustituido por una correa, que dura fácilmente entre 60.000 y 90.000 kilómetros sin problemas. Las fugas de la bomba de agua siguen siendo frecuentes al principio del recorrido. Como corresponde a un motor turbo de gasolina, el 1,4 TSI consume aceite pero relativamente poco, aproximadamente 400 gramos entre cambios. Considerando su excelente tracción y consumo moderado, el 1,4 es la opción obvia. El embrague se desgasta con bastante rapidez y después de 100.000 kilómetros, la suavidad de los cambios disminuye gradualmente, especialmente para quienes prefieren acelerar rápidamente. Por lo tanto, es importante cuidar la transmisión automática, casi como si fuera un robot o una CVT. Sería especialmente útil establecer como norma cambiar el líquido de transmisión cada 50,000 a 60,000 kilómetros. También se ha incorporado a la gama una transmisión robotizada, y como era de esperar solo está disponible con el motor turboalimentado. Antes de que el Rapid incorporara la DSG, la propia transmisión y su unidad de control se habían mejorado repetidamente. Tan solo el conjunto del embrague ya se ha mejorado 7 veces. Y puedo afirmar con seguridad que el trabajo de los alemanes no ha sido en vano. Muchas de las debilidades conocidas de la DSG ya se han solucionado. Los embragues robóticos deberían durar unos 100.000 kilómetros, incluso suponiendo que se trate la transmisión manual como una automática normal, es decir, no se escatime en ella. El sistema mecatrónico sigue siendo un problema, y a día de hoy puede sorprender sin previo aviso. Y de repente, ahí lo tienes. Esto mantiene la condición de la DSG como componente peligroso al comprar un coche usado. Los concesionarios siguen sustituyendo el sistema mecatrónico en garantía como unidad defectuosa. Si los rodamientos de la horquilla de sexta marcha y marcha atrás se desgastan prematuramente, no desmontan la transmisión en pernos y muelles, simplemente piden el conjunto de la DSG. Bueno, otra mala noticia para los propietarios de Skoda con un robot fue el retiro en marzo de 43.000 automóviles de Rusia, vendidos entre 2012 y 2016, debido a la necesidad de una actualización de firmware. Los propietarios de un Skoda Rapid no tienen ninguna queja sobre la transmisión manual, y no se espera ninguna. El único problema menor que ha molestado a los propietarios es un zumbido de la caja de cambios en invierno mientras se calienta el aceite de la transmisión. Como es bien sabido, el Rapid heredó este punto débil del Fabia. El ruido inusual se debe al cojinete del eje primario que ha sido motivo de quejas durante años. Para quienes estén especialmente preocupados, el concesionario reemplazará la pieza en garantía sin ningún problema. En un taller externo, el mismo procedimiento costaría alrededor de 30.000 rublos. En general, el sencillo amortiguador delantero McPherson, al igual que otros coches de esta categoría, es fiable y cuenta con piezas asequibles. Lo único que irrita a los propietarios es el empañamiento de aceite de los amortiguadores nuevos, algo que los técnicos de servicio del concesionario citan como una característica de diseño. Si bien esto no afecta la calidad de la suspensión, la seguridad ni la fiabilidad, la característica en sí es, como estará de acuerdo, extraña.
En este estado de desgaste, los amortiguadores pueden durar 100.000 kilómetros sin averías ni oscilaciones. Los puntales estabilizadores, las rótulas y los bujes traseros de los brazos de control delanteros se desgastan un poco antes. Curiosamente, los bujes de goma del eje trasero también suelen acabar en la basura a los 100.000 kilómetros, no tanto por el desgaste como por las quejas sobre el balanceo del coche en las curvas. La suspensión del Rapid ya prioriza la comodidad. Los discos de freno blandos tampoco ofrecen una excelente resistencia al desgaste. Alrededor de los 50.000 kilómetros, probablemente será necesario reemplazarlos, y es mejor elegir una alternativa de mayor calidad. Tras los primeros 30.000 kilómetros, puedes revisar el Rapid en busca de daños. Siguiendo la tradición de Bach, su pintura no destaca por su durabilidad hasta la fecha. Lo alentador es la ausencia de corrosión, incluso en metal desnudo, lo cual es una gran ventaja. Si escuchas los primeros gorgoteos en la parte trasera del coche después de llover, no te apresures a revisar bien la rueda de repuesto, esto no es un W Polo. El agua se acumula en otra parte, en las puertas traseras. Puede acumularse tanto que empiezan a caer lágrimas de lluvia sobre la alfombra. La causa son los orificios de drenaje, que deben limpiarse de vez en cuando. Aquellos que conducen mucho en la carretera podrían considerar actualizar su rejilla del radiador con una malla fina, de lo contrario, los insectos y las piedras bombardearán casi sin control los panales del condensador del aire acondicionado, reduciendo significativamente su eficiencia. El interior del Skoda Rapid gusta a casi todo el mundo. Aquí todo es estricto, preciso y lacónico al estilo Bach, pero, como es habitual, no está exento de defectos. La queja más común entre los conductores del Rapid fue una falla en el pedal del acelerador electrónico. Los propietarios lo notaron de inmediato. El motor no respondía a la presión y se encendió la luz de Check Engine. Esto se soluciona fácilmente y suele estar cubierto por la garantía, siempre y cuando el Rapid no sufra el problema durante una maniobra de adelantamiento crítica en la autopista. Afortunadamente no se han reportado incidentes de este tipo. Debido a la insonorización deficiente y al zumbido ensordecedor de los neumáticos Kama Euro de serie, muchos propietarios optan por un sellado adicional. El sellado total de la consola central antichirridos es igualmente popular. Definitivamente puedo decir que no debes evitar un Skoda Rapid usado, pero para evitar situaciones inesperadas aún vale la pena comprender los detalles del servicio de las unidades. Por ejemplo, puedes comprar con seguridad un Rapid usado con un motor 1,4 y DSG en buen estado solo si estás seguro de la originalidad del bajo kilometraje, o puedes calcular cantidades mucho más altas en los costos de mantenimiento que, por ejemplo, al elegir una variante con un motor 1,6 y transmisión manual. Comprar un coche con un motor pequeño y económico de 1,2 litros es realmente peligroso. La mejor opción para un coche usado sería un motor de 1,6 litros, con transmisión manual o automática. Un coche así no será barato. Sí, no se cansará de un consumo de combustible constantemente decepcionante, y en el caso de un CVVA, tampoco de un consumo de aceite, pero lo hará durante más tiempo que otros motores. En la práctica, buscar coches de segunda mano muestra claramente que el Rapid alcanza sus primeros 100 km por hora siendo aún bastante nuevo. Como dice el dicho, todavía está en buen estado. Sin embargo, con tanto kilometraje, los costes de tren de rodaje son inevitables. Además, hay muchos ejemplares en el mercado con un motor CFNA que detona. El interior también suele tener un aspecto relativamente limpio. Sin embargo, casi todos los modelos que probé antes de comprarlos tenían los asientos delanteros cubiertos de manchas difíciles de quitar. Es mejor cubrir los interiores sucios con fundas de inmediato. Los coches familiares suelen sufrir relativamente pocos daños, y el Skoda Rapid con sus motores poco potentes rara vez sufre accidentes. La mayoría de los daños son menores, como arañazos. En todo caso, el número de despliegues del airbag se registra en la unidad de control del SRS, y se conserva tras restablecer los datos del accidente. Averiguar el kilometraje exacto de un Rapid turbo alimentado no será un problema. El kilometraje se duplica en la unidad de control del motor y se registra en metros. Los automóviles con un motor 1,6 de aspiración natural no tienen registros de kilometraje directos, por lo que tendrá que utilizar métodos indirectos para exponer al vendedor.